Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, referente a la UDA de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Somos el equipo número 5 y les hablaremos acerca de la casa de bolsas. Los integrantes de nuestro equipo son Beltrán Altamarino Larisa, Guerrero Sanabria Nayeli Abigail, Adán Cornejo Vargas y Loyola Pérez Gustavo Eduardo. ¿Qué son los filtros de casa de bolsas? Los filtros tipo bolsa son colectores de polvos industriales en los que se puede usar desde 6 hasta 900 bolsas de tela tejida o filtro para filtrar el aire con polvo, evitando la dispersión de estos al ambiente debido a la producción o procesos industriales. Los parámetros de diseño para elegir un filtro de casa de bolsa son la relación gas a tela, que significa la cantidad de gas en volumen por minuto que penetra el área de una tela. También la calidad de presión. Esta variable indica el cambio en la presión dada por el flujo de distintas partes del interior de la casa de bolsas. Sin embargo, el tamaño de partícula, el gas y las propiedades individuales de las telas son aspectos a considerar para su uso. Las acciones unitarias que intervienen en el equipo son los sistemas de filtrado y de absorción. Por lo general, los filtros de tipo de bolsa se conforman de los siguientes componentes como base, dependiendo del tipo de proceso en específico en el que se utilicen, así como el método de limpieza que usen, serán los cambios entre modelos. Para empezar, tenemos las jaulas de bolsas. Estas contienen las bolsas filtrantes con una separación mínima para optimizar la absorción de las partículas, además de evitar el movimiento de las mismas. En estas se encuentran las bolsas, que son el medio filtrante en el que las partículas se quedan adheridas. La composición de estas bolsas es muy variada dependiendo del tamaño de partícula y del material que se busque filtrar. Sobre estas bolsas tenemos los tubos de Bernoulli, que son dispositivos diseñados para medir la velocidad de un fluido en el interior de un conducto. Tienen una sección más estrecha en la que el fluido experimenta una disminución de presión de acuerdo con el efecto de Bernoulli. En su parte exterior tenemos los dispositivos de aire comprimido, que se trata de un compresor que inyecta aire seco para evitar la acumulación de polvos dentro del dispositivo. Además de que por último tenemos un ventilador, el cual se encarga de expulsar el aire filtrado. Clasificación. Los filtros de casa de bolsa se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios: el mecanismo de limpieza, la dirección del flujo de gas, localización del ventilador o su capacidad. La clasificación por tipo de limpieza es la más usada, encontrándose la agitación, aire a la inversa, chorro pulsante y limpieza sónica. A continuación se andará en cada una de estas. Limpieza por agitación. Conforme a la imagen central, podemos observar que en este mecanismo la bolsa tiene anillos de soporte que le dan estabilidad. Por una parte, la bolsa está fijada en la parte inferior y por otra en la parte superior. Justo en esta última se encuentra sujetada de forma inclinada, de manera que se tratará de generar una onda sinusoidal a lo largo de la tela, donde se generará una fuerza mayor a la fuerza de adhesión de las partículas. Posteriormente podemos observar que estas partículas se depositarán en un colector de sólidos. Para este tipo de limpieza se requieren telas más fuertes y durables, así como detener el flujo de gas durante la misma. Este tipo de filtros son utilizados en su mayoría en la parte superior de las chimeneas, ya que es la mejor opción para aplicaciones en las que no se necesita de aire comprimido. Limpieza por aire a la inversa. Este método requiere menor energía cinética. Se requiere de un ventilador capaz de suministrar aire limpio y seco a la inversa del flujo de gas que se quiere limpiar, con una relación gas a tela igual o mayor a la del flujo del gas.
La limpieza de este tipo de filtro produce un flujo de aire de proceso constante y menos piezas móviles, por lo que se debe realizar menos mantenimiento y menos interrupciones en el flujo del aire del sistema. Esto lo hace ideal para los procesos continuos en los que la producción deba de tener el mínimo de pausas. Las tapas metálicas para sostener la parte superior de las bolsas son una parte integral de la bolsa, tanto como lo son los anillos que están cosidos y que rodean la bolsa para prevenir su colapso completo durante la limpieza, como se pueden observar en la figura de la izquierda. Sin estos anillos, el polvo que cae y se acumula tiende a obstruir la bolsa a medida de que la tela se pliega sobre sí misma mientras es limpiada. Para la limpieza por el método de chorro pulsante, este método permite un menor tamaño de casa. Tiene una relación más alta de gas a tela. Se utiliza aire comprimido que está conectado directamente a la parte superior de la bolsa, lo que hace que ésta se expanda de manera violenta. Al final de la tela se transmite suficiente energía cinética para sacudir la bolsa y retirar el material retenido. Para este mecanismo no es necesario detener el flujo de entrada. Limpieza sónica. Bocinas instaladas dentro de la caja que contiene a los filtros de bolsas son accionadas por aire comprimido que provoca primero vibración en un diafragma que las amplifica y transmitida posteriormente en la tela, lo cual las limpia por el choque de ondas sonoras y por aflojamiento de la capa de polvo. Las bocinas operan generalmente en un rango de frecuencia de 125 a 550 Hz, produciendo presiones de sonido de 120 a 140 decibeles. Este método puede propiciar que el material particulado penetre en la tela del filtro y disminuir su eficiencia o modificar su textura. Este mecanismo de limpieza es generalmente combinado con el mecanismo de limpieza por aire inverso. En el diagrama se puede apreciar este método localizando la bocina en la esquina superior de los compartimentos junto con el almacén de aire comprimido. Procesos en los que participan. Estos equipos aparecerán en todos aquellos procesos en los que sea necesaria la eliminación de partículas sólidas de una corriente gaseosa. Separación sólido-gas. Como ya se mencionó, son capaces de recoger altas cargas de partículas resultantes de procesos industriales de diversos sectores, tales como la fabricación de cemento, yeso, cerámica, caucho, cal, aluminio, hierro, silicatos, almidón, carbón, anilina, fibras de granos, acero, farmacéutico, en la industria química, petroquímica, siderúrgica, automovilística, minera y plantas de energía, entre otros. Ventajas y limitantes. La principal ventaja de estos equipos es su eficiencia, ya que la eficiencia de estos sistemas es bastante alta, superando el 99.9% aproximadamente, incluso para partículas menores a 2 micrómetros, lo que implicará un buen control tanto para metales como orgánicos condensados. Además, conforme se satura de partículas, va aumentando la caída de presión, misma que sirve como indicador de limpieza. Por otro lado, la limitante es la temperatura, ya que su temperatura de operación está cerca de los 260 grados centígrados. Considerando que los gases de combustión salen del horno entre los 815 y 1095 grados centígrados, estos primero deberán ser enfriados. Otra consideración es la temperatura de punto de rocío de los gases contenidos, ya que para muchos gases ácidos, esta se encuentra alrededor de los 110 grados centígrados. Si llegara a haber condensación, los ácidos generados podrían llegar a destruir permanentemente las bolsas.
Datos típicos de operación. Para el uso eficiente de una casa de bolsas se emplean varios pasos y consideraciones. El tipo de material del filtro usado en la casa de bolsas depende de la aplicación específica y de la composición química asociada del gas, así como su temperatura, la carga del polvo y las características físicas y químicas de las partículas. Para la caída de presión, esta debe ser especificada junto con la velocidad de flujo del gas total, a su vez una velocidad superficial y el número de compartimientos en la casa de bolsas. Los filtros de tela estándares pueden ser utilizados para el servicio por presión o al vacío, pero únicamente dentro de un rango de alrededor de más o menos 25 pulgadas de agua. Características de las partículas. Los tamaños menores de partículas pueden formar una plasta más densa, lo que aumenta la caída de presión. Por otro lado, las partículas que se adhieren, tales como los residuos aceitosos o los plásticos electrostáticamente activos, pueden requerir la instalación de equipo que inyecte un material de recubrimiento sobre la superficie de la bolsa, en el cual actúa como un tampón que atrapa a las partículas y evita que siguen u obstruyan permanentemente a los poros de la tela. Algunas marcas comercializadoras de filtro para casa de bolsas utilizan una membrana de politetrafluoroetileno laminado a un fondo de tela con poros pequeños de 1 a 2 micrómetros y hasta menores de 1 micrómetro. En contraste, existen telas tejidas y los materiales no tejidos con poros de alrededor de 10 micrómetros a 100 micrómetros, que permite que las partículas penetren el filtro durante un tiempo corto. En cuanto a las características de la corriente de gas, tenemos que considerar la temperatura. La temperatura de la corriente de contaminante debe permanecer por encima del punto de rocío de cualquier condensable en la corriente. Si la temperatura puede ser disminuida sin acercarse al punto de rocío, se pueden utilizar los enfriadores por aspersión o el aire de dilución de manera en que los límites de temperatura de la tela no sean excedidos. El manejo de altas temperaturas es un problema constante en la captación de polvo. Para temperaturas superiores a los 130 grados Celsius se precisan fibras diferentes al poliéster convencional. En esta tabla podemos observar propiedades de los principales materiales de tela. El tipo de material limita la temperatura máxima de operación del gas para la casa de bolsas. La tela de algodón posee la menor resistencia a las temperaturas altas, que rondan alrededor de los 180 grados Fahrenheit, mientras que de las telas usadas comúnmente, el fiberglass, que es una marca registrada de Owens Corning, posee la mayor resistencia, esto es alrededor de 500 grados Fahrenheit. Si los condensables son contenidos en la corriente de gas, su temperatura debe estar bien por encima del punto de rocío, porque las partículas líquidas generalmente obstruyen los poros de la tela en cuestión de minutos o incluso horas. Sin embargo, la temperatura debe de estar por debajo del límite máximo de la tela de las bolsas. Asimismo, podemos observar en esta tabla varios tipos de telas comercializadas por otras marcas, en donde podemos ver qué tan resistentes son a sustancias ácidas o alcalinas. El siguiente es un ejemplo de un filtro bolsa con flujo inverso para la filtración de aire de admisión de turbina de gas. En filtros bolsa de flujo inverso, el caudal de aire está en dirección inversa al compararse con diseños convencionales, esto es, desde el lado exterior de las bolsas hacia adentro. En consecuencia, se instalan en la pared del filtro con las bolsas hacia afuera, dando espacio para elementos filtrantes adicionales en el espacio libre posterior. Para este caso, se trata de un filtro marca EMW, que están equipados con 6 bolsas de medios sintéticos. El medio filtrante estructurado de manera progresiva está diseñado para la remoción de partículas gruesas. Posee una conexión constante con el bastidor plástico que asegura hermeticidad. Están equipados con estabilizadores internos que producen mayor estabilidad a largo plazo, teniendo como resultado que las bolsas se mantengan en su configuración original, evitando que la presión adicional caiga debido al colapso de una bolsa. El flujo de aire nominal para estos modelos
se encuentra en 3.400 metros cúbicos de gas por hora, con una presión de caída de 30 pascales.